Le damos la bienvenida. Buenos días, abogado Roldán. Es pertinente la primera inquietud. ¿Podría resumirnos en qué consisten estas 32 observaciones y en qué mejoran, si cabe el término, los dos proyectos de ley urgente que fueron ya estudiados por el Ejecutivo? Jimmy, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como usted conoce, es un proyecto de ley que nosotros buscamos evite el grave problema del desempleo. El presidente fue claro el 24 de mayo con las 4 prioridades que nosotros tendremos este año. La primera es salud, segunda alimentación, tercera empleo y 4, cuidar, atesorar la dolarización. La tercera, el empleo, es la que se cuida con la ley humanitaria. En este sentido, estamos primero resguardando el acuerdo entre las partes. Estamos buscando un acuerdo entre las partes que permita que empleador y empleado lleguen a un acuerdo para evitar el desempleo, pero al mismo tiempo, cuando llegan a ese acuerdo, el empleador no puede recibir utilidades y recibirá la ayuda del crédito Reactívate Ecuador. Es decir, si es que no despides a personas y llegas a un acuerdo con tus trabajadores, tendrás un beneficio. Eso primero. Segundo, se está fortaleciendo, endureciendo la pena, la sanción para las personas que utilizan o mal utilizan, lamentablemente, como creemos que puede haber sucedido en este tiempo, la figura de fuerza mayor. La fuerza mayor es una situación calamitosa, casi de quiebra de una empresa y está codificada en el Código Civil. Aquellas personas que la malutilizaron tendrán que pagar un 50% más que por despido intempestivo a sus trabajadores, y eso se juzgará por un juez. También lo ponemos en el veto. En tercer lugar, otra cosa fundamental es el beneficio tributario para los bancos y las cooperativas que entreguen créditos baratos a buenos plazos a las personas por la situación actual, para pago de nóminas y para pagos de capital. Y yo creo que en tercer lugar, como gran área, es el tema de la educación privada. La Asamblea nos había pasado una disminución del 20% para todas las personas de la educación privada. Con eso muchos colegios y universidades quebraban. ¿Qué es lo que estamos planteando? Una reducción del 25%, más de lo que habían planteado, pero para aquellas personas que puedan probar el que sus ingresos bajaron el 25%. No tenemos por qué darle un beneficio a quien mantuvo su ingreso, y sí al que lo hizo. Por tal razón estamos buscando, Jimmy, que nosotros logremos mejorar las condiciones para el futuro. Solamente para beneficiar a la ciudadanía se mantienen por 30 días más la posibilidad del no pago de servicios básicos, y sobre esa base ya se cierran 3 meses de que las personas se han beneficiado con esta decisión. Nosotros creemos, Jimmy, que esta ley es la que permite que en el acuerdo entre partes nosotros vayamos buscando soluciones que lleven al Ecuador a una mejor situación. Una consulta, Juan Sebastián. La jornada por hora que pasa de 2 años a 1 año y con posibilidad de prórroga de 1 año adicional, ¿en qué beneficia a la relación del empleador y el empleado? Lo que estamos planteando nosotros, la Asamblea había pasado esta jornada limitada de horario, había planteado un contrato de 2 años que se extienda a 4. Y lo mismo con los contratos de emergencia, de 2 años a 4. Nosotros los hemos limitado de 1 año a 2, porque al ser contratos excepcionales, no pueden mantenerse 4 años. 4 años y es un término demasiado largo para que esto se dé. Lo que nosotros planteamos es de 1 a 2, para con eso, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, la seguridad del trabajo de los ciudadanos se vea precautelada y luego ya pasemos a un mejor contrato en el futuro. Ya. Ahora, hay también un tema que tiene que ver con las pólizas de salud. Entiendo que ha habido alguna observación en el veto del presidente de la República, porque hay gente que así como no puede pagar, por ejemplo, las pensiones de sus hijos en universidades, en colegios, etcétera, tampoco puede renovar su póliza de salud. Estamos claros que los sectores populares no tienen lamentablemente acceso, pero muchísima gente que está en el aparato productivo sí hace eso usualmente. ¿Qué pasa con estos casos? Lo que estamos planteando es que exclusivamente en las pólizas de salud no se puedan suspender los servicios por 60 días más después de la publicación de esta ley. Aquí la Asamblea también planteaba todos los seguros. Nosotros creemos que aquí lo fundamental era preservar durante la crisis y el estado de excepción todos los seguros, pero el tema de salud es el que se tiene que preservar 60 días más. No hay por qué mantener ahí el aseguramiento de un bien por incendios. No tenemos por qué dejar de pagar eso. Y aquí, Jimmy, sigo diciendo Freddy, yo no sé por qué estoy metido con el Freddy, posiblemente porque estoy aquí en el Palacio Presidencial y la persona que ayuda íntimamente al presidente, a quien acabo de saludar, es un querido amigo de nombre Freddy. Jimmy, aquí lo fundamental es, lo que nosotros tenemos que preservar es que las personas que necesitan tengan el apoyo. Los que no necesitan, no, Jimmy. Esto es al respecto de los salarios, por ejemplo, de los servicios básicos.
No tenemos que dejar de pagar los servicios básicos si no tenemos la obligación de eso. Usted conoce bien los gobiernos locales. Los gobiernos locales, si no reciben un dinero por eso, van a dar peores servicios básicos o pueden hasta suspenderlos. Es momento de darle ese beneficio a quien lo necesita. Lo mismo con los seguros de salud, lo mismo con los beneficios, como por ejemplo ayer en una entrevista me decían, señores, las empresas que brindan internet han bajado la cantidad de megas a los ciudadanos que no pagan. Así es. Eso es un negocio, Jimmy, eso es un negocio. Normalmente en cualquier país cortarían el servicio, les están dando con menos megas. Hoy lo que tenemos que ver es que poco a poco tenemos que ir recuperando nuestra situación, porque si dejamos de pagar los colegios, el internet, los servicios básicos, las distintas empresas van a desemplear gente y entramos en el círculo vicioso del desempleo que revienta la economía. Nosotros tenemos que lograr entrar en el círculo virtuoso de la economía, en el que haya acuerdo entre las partes, préstamos para las empresas que están haciendo esos acuerdos y sobre esa base que nosotros nos beneficiemos todos de poco a poco ir sacando la economía adelante. Juan Sebastián, ¿qué pasa con los costos de la afiliación voluntaria? ¿Va a haber alguna revisión? Porque vamos a hablar un ratito, por supuesto, del tema del IES, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos costos de la afiliación voluntaria? ¿Van a ser de alguna manera revisados? Lo que nosotros hemos planteado, y bueno, la ley lo plantea, el veto a la ley lo plantea, es que la Seguridad Social valore que a las personas que pierden su trabajo haya la posibilidad de modificarle la afiliación voluntaria por si esa persona quisiera solamente afiliarse para temas de salud o solamente para temas de jubilación. Es decir, darles una protección por un tiempo, no permanentemente, pero por un tiempo para que no pierdan la posibilidad de cobertura y apoyo de los servicios que brinda la Seguridad Social. Siempre esto tendrá que pasar por el filtro de la Seguridad Social, por la sostenibilidad de esta institución y por el beneficio de los usuarios y de los propietarios, que son los aportantes o que somos los aportantes de la Seguridad Social. Claro, significa de alguna manera bajar la aportación, una aportación significa más baja, que busquemos la manera de que esta persona se concentre en una de las dos aportaciones y por tal razón aporte algo menos solamente por ese específicamente. Claro. Ahora que estamos, para cerrar este tema del veto, ¿han hecho ya los contactos en la Asamblea para que efectivamente la Asamblea se allane al veto o consideran que hay algunos puntos del veto donde posiblemente no va a ser exitosa ninguna gestión? Siempre la Asamblea Nacional tiene la potestad de discutir el veto presidencial. La ministra de Gobierno ha hablado con algunos bloques, el ministro de Finanzas y Economía también ha hablado con algunos bloques para poder entender cuáles son los consensos y nosotros esperaríamos que más allá de las discrepancias, ojalá consigamos una ley que beneficie a todos los ecuatorianos. Ahora, el seguro social, en la medida en que no pueda ponerse al día por la iliquidez que hay en la caja, el Estado, con ese 40%, en la medida en que seguimos informándonos todos los días en que hay cada vez más gente que no puede aportar, 400.000 más o menos nos dijo ayer el ingeniero Jorge Water, ¿hay algún riesgo de que esa iliquidez de algún modo complique, por ejemplo, la situación de los pagos de pensiones o atención del Seguro Social? Nosotros tenemos que cuidar que eso no suceda, lo preservaremos hasta lo imposible. Sin embargo, la salida de tantos cientos de miles de afiliados, por supuesto, golpea la situación del IES. Nosotros como gobierno tenemos absoluta prioridad de cuidar la seguridad social. Bien, entiendo que ese tema del seguro social está bajo control. Y le preguntaba porque también ayer circuló, aunque yo no doy fe generalmente a los rumores, circuló entre los jubilados la preocupación de que a lo mejor las pensiones jubilares sean afectadas por esta reducción de la liquidez que es tan dramática. Pasando a un siguiente tema, ¿cómo está el pago a los GATS municipales, provinciales y parroquiales? ¿Cuándo comienzan a ponerse al día o por lo menos a hacer abonos importantes a la deuda atrasada? Poco a poco, Jim, poco a poco. El golpe que ha recibido el Ecuador es muy grave. Hemos hablado y el ministro y la ministra de Gobierno, el ministro de Economía ha hablado con los distintos alcaldes, prefectos, juntas parroquiales de este país para explicarles cómo cuando se rompen 3 oleoductos el precio del petróleo cae a 0 y se caen en el 60% las aportaciones. El gasto corriente se paga con ingreso corriente y por tal razón tenemos una situación muy difícil. Nos iremos poniendo al día como se están poniendo al día las familias. La situación económica del Estado es la misma de la mayoría de las familias del Ecuador. Hemos recibido un golpe muy fuerte. Nosotros vamos a honrar todas nuestras deudas, pero siempre en el marco de las posibilidades que nosotros tengamos.
A ver, el presidente Moreno ya nombró una comisión asesora la parte económica. Me pregunto, en esa coordinación, sigue el ministro de Finanzas, porque habiendo ministro de Finanzas, hay quienes no entienden por qué hay una comisión asesora del ministro o del presidente. ¿A quién asesora esa comisión? ¿Al ministro o al presidente, Juan Sebastián? El consejo asesor asesora al gobierno. Ese consejo asesor es independiente, opina lo que cree, tanto privada como públicamente. Los responsables de la política pública somos nosotros, el ministro es el responsable de que funcione la economía. Estamos buscando simplemente personas comprometidas que quieren aportar al país con sus criterios y opiniones, y no dan más que eso, criterios y opiniones, y nosotros nos beneficiamos de esos criterios y opiniones de personas tan prestigiosas como Fausto Ortiz, guayaquileño, Manuel González, que es el jefe de economistas de la Reserva Federal Norteamericana, es un guayaquileño que quiere aportar con nosotros y que nos va a ayudar, como Vicente Albornoz Quiteño, como Augusto Espinosa, que fue también jefe de economistas del Banco Mundial. Es decir, es gente que ha tenido ya la experiencia y el criterio de poder representar al Ecuador en altos cargos, y por tal razón sus criterios serán siempre, sus criterios, críticas, aportes serán siempre de gran provecho para los ecuatorianos. Juan Sebastián, ¿el gobierno va a hacer alguna gestión en la Asamblea para evitar el juicio político al ministro de Finanzas? El gobierno estima que tiene que seguir contando con el ministro para continuar la renegociación de la deuda externa. ¿Lo va a defender? Lo dijo el presidente la semana pasada. El presidente pidió a la Asamblea que entendamos la delicadeza del momento. Tenemos al frente al menos 4 grandiosos y grandísimos desafíos. El primero, la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos privados. Primero. Segundo, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, toda la renegociación de los acuerdos con la deuda bilateral, es decir, con otros países. Y cuarto, el preservar el empleo, Jimmy, es decir, traer más dinero de los multilaterales para que se mueva la caja. El golpearle hoy día al ministro de Finanzas es como si es que habría un cirujano que esté operando y le peguemos un palazo en las manos. Nosotros como gobierno tenemos el orgullo de tener un ministro como el ministro Martínez. Ha hecho el trabajo que poca gente se atreve a hacer, y por supuesto que esperamos que la Asamblea comprenda este difícil momento que estamos viviendo, como para que nos dé un tiempo para luego interpelarnos a todos, al ministro Martínez, a mí, a los ministros que quiera interpelar. Pero en este momento específico, ese es el ministro que está siendo el cirujano, que está cuidando al paciente en estado crítico. Golpearle a ese cirujano es posiblemente condenarle a la muerte al paciente, y sería una locura. Ahora, al cirujano, para seguir en esta línea, le cuestionan el hecho de que durante la pandemia pagó 320 y pico de millones de dólares a los tenedores de bonos, hizo un pago importante también de otro tramo de la deuda, y se pagaron más de 1.200 millones de dólares. ¿Esto no es una razón suficiente, según su criterio, para que sea sometido pues a la vindicta de la Asamblea? A ver, primero pagó 300 millones de dólares y recibió 1.300 y dejó de pagar 1.300. Pero además recibió 1.400 de los multilaterales en un solo mes. Entonces hagamos cuentas, esto tiene que ser aritmética pura. Pones 300, dejas de pagar 1.300, estamos en 1.000, ¿no es cierto? A favor. Más 1.400, 2.400 a favor. Por tal razón es un ministro que ha hecho una buena gestión, solamente aritmética. Pero más allá de eso, Jimmy, perdóneme, ¿desde cuándo pagar una deuda está mal? Discúlpeme. Lo normal aquí es, si no tienes para pagar, hacer lo que ha hecho el ministro. Fue donde los tenedores y les dijo: señores, yo les quiero pagar, yo quiero honrar la deuda, como la mayoría de la gente decente de este país. Yo quiero honrar la deuda, pero les quiero pedir que me bajen el interés, que me mejoren el plazo, es decir, que mejoren las condiciones y que me den un tiempo para pagar. Es lo que ha hecho el ministro. Si le van a juzgar al ministro por haber mejorado las condiciones, lograr que entren 2.400 millones de dólares y pagar una deuda, están juzgando a un tipo decente por hacer algo decente. Por tal razón, no habría razón por la que consigan los votos. ¿Qué espacios para nuevos créditos internacionales tiene el Ecuador como para pensar en la recuperación económica? Porque lo que se está haciendo, y es importante, hay que admitirlo, en Reactívate Ecuador, desde una inyección de 1.300 y pico de millones de dólares a la economía, y sobre todo para pequeños emprendimientos, para agricultores, etcétera. Pero como que no es suficiente. ¿Qué otras puertas está tocando el gobierno para poder inyectar liquidez a la economía? Porque lo que más se requiere ahora es esos créditos sin muchas cortapisas para que la gente se pueda recuperar. Estamos tocando todas las puertas, Jimmy, tocando todas las puertas bilaterales. Estamos hablando con los gobiernos amigos, con Estados Unidos, con China, con Europa, para poder traer la mayor cantidad de dinero posible.
seguimos hablando con los multilaterales y por supuesto estamos hablando también con actores privados para poder conseguir de cualquier manera créditos a buen interés y a buen plazo. Es decir, tenemos que conseguir las mejores condiciones de que haya dinero que entre a la economía. Vivimos una economía dolarizada, no hubo ahorro, el gobierno anterior en irresponsabilidad y torpeza que tuvo, no tuvo ahorro. Perú logró un ahorro de 70,000 millones de dólares y con eso está inyectando a la economía. Colombia, un ahorro de 50,000 millones, estoy hablando de nuestros vecinos cercanos. No le hablo siquiera de Estados Unidos, que ha puesto 500,000 millones de dólares en economía, o Europa, que va a poner 600,000 millones de dólares en economía. Nosotros no tenemos ahorro, entonces tenemos que traer dinero de fuera y tenemos que pedirles a los que más tienen dentro del país aportes para, por un lado, darles de comer a los más necesitados y, por otro lado, agrandar el proyecto de crédito que vaya beneficiando a los micro, pequeños y medianos empresarios con el crédito Reactívate Ecuador, que es al 5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Juan Sebastián, en el tema de la Asamblea y su relación con el gobierno es imprescindible tocar un tema, valga la redundancia, que por supuesto no es agradable, pero hay que mencionarlo. Al fin, yo no sé si sea ilegítimo que un gobierno negocie espacios con asambleístas de diferentes tendencias políticas para poder gobernar, ¿no? Eso se ha hecho durante muchos años. Pero está bien que el gobierno haya negociado y la gente con la que negoció le haya fallado, como ha ocurrido presuntamente en los casos, por ejemplo, del manejo de los hospitales. No se les pasó la mano en esas cuotas. Quiero dejar claro, absolutamente claro esto, Jimmy. Yo estoy con el presidente Moreno hace dos años y casi 3 meses. Y soy quien coordina la mesa chica, es decir, el espacio de discusión más cercana a la política. Nunca, ni una sola vez, se ha discutido la entrega de un hospital a nadie. A nadie. Por eso el presidente ha sido enfático y claro. Si es que se prueba que ha habido alguien que ha cogido un hospital para robar, que se vaya a la cárcel, quien sea. Y eso el presidente lo ha mostrado. Cualquier persona, por cercana que sea, si es que ha cometido un delito, que se vaya a la cárcel. No como el gobierno anterior, que les hacía homenajes. Recuerde usted lo que pasó con Pareja Yanuseli. Recuerde usted lo que pasó con Pedro Delgado. Ya van 17 amenazas de suicidio del expresidente Correa y hasta ahora le vemos vivito, coleando y fugado en Bélgica. La diferencia con este gobierno es que este gobierno lo que dice es caiga quien caiga. Además, nosotros hemos hecho 3 soluciones estructurales para la corrupción. La primera, libertad de expresión. Usted puede decir y hacer lo que usted crea sin el dogal de una ley mordaza como la que existía en el gobierno Correa. Primero. Segundo, instituciones independientes, fiscalía, jueces, Corte Constitucional, procurador, contralor, gente decente que puede, por supuesto, controlar la acción del gobierno. Y tercero, compra unificada de medicinas. Si es que nosotros estaríamos en el acuerdo, no estaríamos nosotros impidiendo que haya 700 instituciones de salud que compren medicinas. Y lo estamos haciendo ahora. Ahora va a haber una sola compra unificada, se va a llevar adelante en Guayaquil, del sistema de salud pública, una sola del IES, una sola del ISPOL y una sola del ISFA, para que nosotros tengamos la certeza de, con veeduría ciudadana, llevar adelante un proceso en el que no haya ningún tipo de robo en los hospitales. Lo que ha pasado es miserable y quien haya robado los hospitales como miserable tiene que pagar en la cárcel. Solamente para puntualizar, el presidente Moreno además mandó un artículo de modificatorio a la ley, al Código Penal, para que se sancione con el máximo de la ley, 25 años, a quien haya robado en momento de emergencia. Si es que habría algún tipo de acuerdo, ¿usted cree que todas esas cosas se habrían dado? No se han dado, pues, y por tal razón este gobierno, como ha dicho el presidente siempre, que caiga quien caiga y que tenga que pagar ante la justicia quien haya cometido un acto miserable como robarle a los ecuatorianos en un momento de emergencia. Asumamos que el presidente no lo conoció, pero las cuotas no caen del cielo, Juan Sebastián. Si es que eso se prueba, las personas que estén involucradas tendrán que responder ante la Fiscalía. La última pregunta, Juan Sebastián. Hay muchas personas que han formulado algunas, pero ¿usted le daría otra entrevista a Fernando del Rincón? Encantado, el día que quiera. Es él el que no me quiere entrevistar. Yo le probé al señor del Rincón que el Ecuador estaba pasando un momento difícil y esa hermosa ciudad de Guayaquil estaba pasando un momento difícil, y hoy día usted y mucha gente que nos escucha y que nos ven cómo esa ciudad ha salido adelante versus otros países como Brasil, como México, como Perú, como Chile, que están pasando una situación muy difícil. Sí, pasamos un momento complicado, buscamos solucionarlo, pero claro, el señor se montó sobre un país en el que creyó que nadie iba a defender. En el Ecuador sí vemos personas que ponemos en el sitio a los que quieren pasarse de patanes y quieren cortar la comunicación a los que defendemos a nuestro país. A mí no me va a callar nadie, Jimmy.
El señor Linares. ¿El COVID-19 ha tenido algún rebrote importante de acuerdo a la información que ustedes manejan, Juan Sebastián? Por lo pronto, nosotros estamos todos los días monitoreando 4 indicadores. Atención de emergencias en los hospitales, 171, llamadas del 171, fallecidos y contagios confirmados con las pruebas. En ninguno de los 4 hemos tenido en ninguna ciudad del Ecuador un rebrote fuerte. Vamos a vivir mucho tiempo con el COVID porque no nos podemos engañar. Hoy tenemos que seguir entendiendo que vivimos y convivimos. Pero si tenemos pequeños momentos en los que tenemos un poco más de contagios, pero las atenciones de emergencia están bien, los hospitales están cubiertos, el 171 puede cubrir y podemos hacer pruebas, el Ecuador va a estar bien. Como hoy mismo está mejor que otros países. No bajamos los brazos, tenemos un gran ministro de salud, hoy tenemos un muy buen presidente del IES. Paul Granda hizo un gran trabajo en el pasado, por tal razón tenemos la tranquilidad de que en el tema de salud vamos manejando la situación. No podemos tampoco bajar los brazos, Jimmy, usted sabe que esto es como esa afición que usted y yo tenemos tan grande como los caballos y las carreras. El caballo no se cansa hasta que llega a la meta y la meta será cuando ya se haya eliminado la enfermedad. ¿Y qué pasa, Juan Sebastián, con las pruebas no procesadas? Porque estamos hablando de hoy más o menos hay 25,000 pruebas que no se procesan. Ese sí podría decirse que no podría. Es uno de los puntos más críticos en el manejo de la pandemia. ¿Por qué no nos hemos podido poner al día? Estamos procesando lo más rápido posible. Usted sabe, comenzamos procesando 300 pruebas. Hoy el Ecuador ya tiene capacidad de 6,000. Es decir, hemos multiplicado por 20 la capacidad de procesar. Y por tal razón los sistemas tienen que ser cuidadosos para que, aunque tome un poco de tiempo, no haya ni falsos negativos ni falsos positivos. Es decir, gente a la que le digamos tiene y no tiene, ni tampoco gente a la que le decimos no tiene y salga a pasear por la calle. Entonces sí, tenemos retrasos, tenemos problemas, pero todo se está procesando con la responsabilidad del caso. Se me pasaba algo, no puedo dejar de nombrarlo. Se aprobó ya finalmente el diferimiento todavía por 3 meses más para tarjetas de crédito, créditos bancarios, etcétera. Es correcto, ya eso está oficializado, ¿no? Eso lo están llevando adelante los bancos directamente. Nosotros lo que hemos hecho, bancos, cajas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, nosotros lo que esperamos es que ahí en la sensibilidad natural de un negocio también, no estamos hablando de gente, de extraterrestres fuera del mundo, lo que le interesan a las cooperativas de ahorro y crédito y a los bancos es mantener a su cliente. Si es que el cliente se cae y le ejecutan las garantías, se van a llenar de garantías que no les benefician. Para eso también es el acuerdo entre las partes. Para que, por ejemplo, el almacén que vende motos no se llene de 7,000 motos y haya 7,000 beneficiarios que no tengan una moto. Es mejor llegar a un acuerdo uno por uno para bajar los precios, bajar las cuotas y llegar a acuerdos. Eso es el corazón de la ley humanitaria, el acuerdo entre las partes que esperamos que lleve a un Ecuador que poco a poco vaya mejorando sus circunstancias. Buen día y saludo virtual para usted, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia. Muchas gracias por todo. Abrazo. 8 de la mañana con 29 minutos. Bueno, fue una entrevista amplia con el ministro Roldán. Ya estaremos comentando un poquito más sobre el tema del veto, de los 32 vetos del presidente de la República, del diferimiento, porque parece que sí se va a dar, por de 2 a 3 meses más. De acuerdo a nuestro criterio, el haber anunciado 3 meses por parte de la Junta Monetaria quiere decir que tal vez se reduzca a 2, pero de todas maneras sí va a haber allí algún ajuste.